¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una historia fascinante de verdad. Vamos a ver cómo una fe que nació y creció totalmente dentro de la tradición judía, de repente, cambia por completo. Y lo más increíble es que no fue por un gran debate teológico o algo así, no. Fue por la presión, la inmensa presión política del Imperio Romano. Entonces, la gran pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo es que una fe que era judía en su núcleo, de pronto deja de seguir la ley judía? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, la respuesta, como se imaginarán, no es para nada simple. Nos va a llevar directo al centro de una lucha por la pura y simple supervivencia. Ok, para entender esto, tenemos que ir al principio. Todo arranca con una identidad que para Roma, para el imperio, se había convertido en algo peligrosísimo. Pensemos en el contexto. Hubo dos rebeliones judías enormes, muy sangrientas, contra Roma. La última termina por allá del 135 después de Cristo. Y después de eso, para los romanos la cosa cambió. Ser judío ya no era solo una cuestión de religión, no. Para ellos, cualquier costumbre, cualquier práctica judía era vista como un acto de rebeldía política, un desafío directo al imperio. Y la lógica de los romanos era, la verdad, bastante directa, casi brutal. Ellos lo veían así. La Torá crea una identidad judía muy fuerte, ¿cierto? Esa identidad, a su vez, genera una lealtad tremenda al pueblo de Israel. Y esa lealtad llevaba una y otra vez a rebeliones. La solución para Roma, cortar el problema de raíz. Y la raíz para ellos era la Torá. Imagínense ahora la situación para un seguidor de Yeshua, que no era judío, un gentil. De repente se encuentra en una encrucijada terrible. Porque, las prácticas de su fe, como guardar el Shabbat o seguir ciertas reglas de alimentación, eran costumbres judías. Y hacer eso era ponerse una etiqueta de enemigo de Roma en la frente. Y eso significaba persecución, cárcel o peor. Pero el problema no terminaba ahí con la gente común. Esta presión generó una segunda onda de choque, un efecto dominó que fue devastador. Creó un vacío de poder, un hueco en el liderazgo justo en el corazón de esta fe. Y es que, después de esa última rebelión, el emperador Adriano se puso durísimo. Dio una orden tajante. Todos los judíos, sin excepción, tenían que irse de Jerusalén. Y eso incluía, por supuesto, a los seguidores judíos de Yeshua. Si volvían, la pena era la muerte. Esto, en la práctica, fue como cortarle la cabeza al liderazgo original de la comunidad. Y miren, este contraste es clarísimo. Antes del año 135, los primeros 15 obispos de Jerusalén eran todos judíos. Obviamente habían crecido en esa cultura, hablaban hebreo, entendían la Torá desde adentro. Pero después del 135, ¡pum!, un cambio total. Los nuevos obispos eran todos gentiles. Su formación era griega, romana. No hablaban hebreo y no tenían ninguna formación formal en la Torá. Y las consecuencias de esto, claro, fueron enormes e inmediatas. De un día para otro, ya no había nadie que pudiera enseñar el contexto hebreo original de las Escrituras. Las interpretaciones, lógicamente, empezaron a cambiar. Esa conexión viva, real, con las raíces judías, se rompió. Los nuevos líderes, los gentiles, simplemente no tenían cómo acceder a esa tradición o a los maestros judíos. Así que pongan todo junto. Un liderazgo completamente nuevo, sin conexión con el pasado judío, y encima, una presión política brutal por parte de Roma. La comunidad estaba entre la espada y la pared. Tenían que tomar una decisión drástica para poder sobrevivir. Y este es el punto clave de todo, ¿eh? La decisión que tomaron los nuevos líderes no fue teológica. No es que se sentaron a debatir doctrina. No, fue una decisión estratégica, un cálculo político puro y duro, motivado por el instinto más básico de todos, la supervivencia. Entonces, para que Roma los dejara en paz, para no ser perseguidos como el resto del pueblo judío, empezaron a mandar un mensaje muy, pero muy claro a las autoridades. El primer paso fue decir, fuerte y claro, oigan, nosotros no somos judíos. Era una declaración de separación total. El segundo paso fue reforzar eso, yendo directo a lo que Roma consideraba el problema. Y por si no quedó claro, nosotros no guardamos la ley, es decir, la Torá.
Y ya para rematar, el mensaje final que selló la ruptura fue: somos una religión diferente. ¿Funcionó la estrategia? Sí, le salvó la vida. Pero el costo fue, bueno, fue altísimo. Cortar de tajo la conexión con sus propias raíces. Y la pregunta es, ¿qué hizo Roma al ver todo esto? Al ver a este nuevo grupo que gritaba a los cuatro vientos: no somos judíos. Bueno, pues en lugar de un problema, lo que vieron fue una oportunidad. Esto lo explica todo de una manera súper visual. A ver, guardar el Shabbat en sábado era para Roma una práctica judía rebelde. Pero, ¿mover el día de culto al domingo? Eso no era una amenaza. Celebrar la Pascua judía, el Pesaj, con el calendario hebreo era peligroso, pero cambiarlo a una fiesta de Pascua un domingo, totalmente inofensivo. La circuncisión era una marca de identidad judía, de rebelión. Abandonarla, una clara señal de que no eran una amenaza. Ahí fue cuando Roma se dio cuenta de la jugada maestra. Un cristianismo así, sin sus raíces judías, sin la Torá como guía, sin esa lealtad al pueblo de Israel, ya no era un peligro político. Era una fe manejable, una fe que se podía controlar y hasta usar a su favor. Y aquí es donde la historia da un giro final, casi irónico. La Iglesia no solo se separó de su pasado judío, lo que hizo fue empezar a moldearse, a parecerse, a la misma estructura del imperio que antes la había perseguido. Como ya no tenían su estructura original, ¿qué hicieron? Pues adoptaron el modelo que tenían enfrente, el que conocían bien, el del Imperio Romano. Empezaron a crear una jerarquía, obispo, presbítero, diácono, que era un espejo de la administración romana. Hasta el concepto de diócesis para organizar el territorio lo tomaron de las divisiones administrativas del imperio. Y en la teología, bueno, las ideas filosóficas griegas, tan importantes para Roma, empezaron a desplazar el modo de pensar hebreo. Y este cambio de estatus fue radical. Si lo vemos en una línea de tiempo, el judaísmo, perseguido. Los primeros creyentes judíos, perseguidos. Pero avancemos al siglo IV y el cristianismo gentil, este nuevo cristianismo ya sin sus raíces, que era la religión favorecida por el mismísimo emperador Constantino. Un giro de 180 grados. Entonces, hagamos un resumen. Para el siglo IV, ¿qué teníamos? Teníamos una iglesia con una identidad totalmente nueva, una iglesia sin sus raíces hebreas, sin la Torá como una guía práctica para la vida, pero con una estructura romana, una teología influenciada por la filosofía griega y, lo más increíble, protegida y hasta promovida por el Estado romano. La separación, en este punto, ya era total. Y si tenemos que quedarnos con una sola idea de todo esto, que sea esta. La separación no fue el resultado de una evolución teológica, no. Fue el resultado de una necesidad política, de la necesidad de sobrevivir y de la conveniencia de un imperio que supo aprovechar la situación. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para pensarla bien. Si la identidad de una fe puede cambiar de una forma tan radical por la presión política, ¿qué nos dice eso sobre la relación, casi siempre complicada y tensa, entre el poder y la fe a lo largo de toda la historia?